profe, vamos a hacer un video que estamos analizando un pequeño resumen de los acontecimientos de 1844. Escuchemos el video y luego analizaremos. Era el año 1844. En todo Estados Unidos, un grupo de creyentes esperaba con ansias el regreso de Jesús. Estudiaban las profecías de la Biblia con corazones llenos de esperanza. Estos eran los primeros adventistas y su viaje de fe apenas comenzaba. Aunque sus expectativas iniciales no se cumplieron por completo, su fe no flaqueó. Sabían que Dios los guiaba en un viaje especial. Este pequeño grupo, armado solo con sus Biblias y el poder del Espíritu Santo, profundizó en las profecías. Estaban decididos a comprender el plan de Dios. Su dedicación los llevó a un descubrimiento profundo. Dios los estaba guiando a una comprensión más profunda de su plan de salvación, centrado en el santuario celestial. Dios levantó mensajeros fieles para pastorear este movimiento incipiente. William Miller, un humilde granjero, cautivó a muchos con su poderosa predicación sobre las profecías. Elena G. de White, una joven bendecida con el don de la profecía, brindó consuelo y guía a través de sus escritos inspirados. Estos pioneros y muchos otros dedicaron sus vidas a compartir la luz de la verdad. Viajaron por todas partes, compartiendo las buenas nuevas del pronto regreso de Jesús. Enfrentaron oposición, burlas e incluso persecución. Pero a pesar de todo, su fe nunca flaqueó. Sabían que estaban siguiendo el llamado de Dios, y eso les dio una fuerza inquebrantable. Los primeros adventistas descubrieron una hermosa verdad escondida en el libro de Hebreos, el santuario en el cielo. Aprendieron que Jesús, nuestro sumo sacerdote, estaba ministrando en nuestro nombre. Así como el santuario terrenal requería purificación, también lo hacía el celestial. Esta purificación, se dieron cuenta, representaba el juicio y el borrar de los pecados para aquellos que aceptaban a Jesús. Esta comprensión trajo un inmenso consuelo y esperanza. Era un mensaje del increíble amor y misericordia de Dios, un amor que iba más allá de la tumba. Abrazaron esta verdad con alegría, sabiendo que sus pecados podían ser perdonados y olvidados. Sección 4. Esperando su regreso. La anticipación del regreso de Jesús ha sido la fuerza impulsora de la fe adventista desde sus inicios. Esperamos ansiosamente el día en que Él dividirá el cielo del este, y finalmente lo encontraremos cara a cara. Esta esperanza no es una espera pasiva, sino una preparación activa. Nos esforzamos por vivir vidas que reflejen su amor, compartiendo su mensaje de esperanza con un mundo que lo necesita desesperadamente. Cada día es un regalo precioso, una oportunidad para acercarnos más a Él y para prepararnos a nosotros mismos y a los demás para ese glorioso día. Sección 5. Caminando por fe. A quien el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Este lema profundamente arraigado en el espíritu adventista nos asegura que no estamos solos. Dios equipa a los que llama y camina junto a los que envía. Mientras viajamos hacia nuestro hogar celestial, encontramos fuerza en esta promesa. Estamos unidos por nuestra fe, unidos por el amor de Jesús. Animémonos unos a otros, elevémonos unos a otros y caminemos de la mano en este viaje de fe. Mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, nuestros corazones llenos de su gozo y nuestras mentes enfocadas en la vida eterna que nos espera. Su regreso está cerca y cuando Él venga estaremos listos. Listo, profe, vamos entonces con el análisis de lo presentado en este video, que es un resumen de lo que estamos estudiando en los 180 años de conexión con Dios a través del Espíritu Santo, comenzando
desde el 22 de octubre de 1844 hasta la fecha. Adelante, profe, con el análisis de lo que hemos presentado para este video que comenzamos llamándolos 103 y 104. Adelante, profe. Gracias, José, por compartir este profundo mensaje. Ahora, analicemos los puntos principales del video y cómo se relacionan con el contexto de nuestra serie y el maratón de 180 años desde el inicio del juicio investigador. El despertar profético y la guía del Espíritu Santo. Al igual que en los días de los primeros cristianos, en 1844 el Espíritu Santo iluminó las profecías de Daniel y Apocalipsis, despertando en los primeros adventistas una comprensión profunda sobre el tiempo del fin. Este movimiento buscaba, como los primeros discípulos, comprender el propósito divino, lo que muestra un paralelo claro en el deseo de ambos grupos de entender el plan de Dios en sus respectivas épocas. Noros, pioneros y mensajeros llamados por Dios. William Miller, con su predicación sobre las profecías, y Elena G. de White, con el don profético, fueron instrumentos claves para el desarrollo del movimiento adventista. Estos pioneros demostraron una entrega total, enfrentando adversidades con la seguridad de que el Señor estaba guiándolos. Esta dedicación recuerda la de los apóstoles y primeros creyentes, que impulsados por el Espíritu Santo, compartieron el Evangelio sin temor, con una fe inquebrantable en el propósito de Dios. La revelación del santuario celestial. Los primeros adventistas descubrieron en el libro de Hebreos la verdad del santuario celestial y el ministerio de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Esta comprensión trajo consuelo y esperanza, así como en los primeros tiempos de la iglesia primitiva, la muerte y resurrección de Cristo reveló un aspecto esencial del plan de salvación. La purificación del santuario celestial representa, según esta visión, el juicio y el proceso de borrar los pecados de aquellos que aceptan a Jesús. 4. Esperanza activa en el pronto regreso de Jesús. La esperanza del retorno de Cristo ha sido la base de la fe adventista, no solo como una expectativa pasiva, sino como una preparación activa, reflejada en una vida de servicio y amor al prójimo. Esta esperanza viva y comprometida se remonta a los discípulos, quienes también vivieron a la espera de la segunda venida, esforzándose en su vida diaria para estar preparados y compartir esta esperanza con otros. 5. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Este lema representa el espíritu adventista y resuena en el compromiso de seguir el llamado de Dios sin importar las dificultades.
La fe en que Dios equipa a quienes llama da la fortaleza para avanzar hacia el hogar celestial, animándonos mutuamente en el camino. Esta promesa de compañía y guía es similar a la promesa que Jesús dio a sus discípulos de que no los dejaría solos, sino que el Espíritu Santo los acompañaría. Este video resume los principios clave que estamos explorando en esta serie de 180 años conectados a Jesús y nos recuerda que esta conexión a través del Espíritu Santo ha sido y seguirá siendo el motor de la fe hasta el regreso de Cristo. Es un llamado a mantener nuestra mirada en Jesús y a vivir cada día con el propósito de reflejar su amor y prepararnos junto con otros para el encuentro final. ¿Tienes algún aspecto en especial que te gustaría profundizar de este análisis o algún punto adicional que quieras discutir? Claro, profe. A mí siempre me ha llamado la atención el asunto de el número de chascos, por así decirlos, como que Dios ha permitido que el pueblo pase por una serie de chascos. Y yo creo que el primer chasco cuando hablo de chasco, el primer chasco que yo veo que el pueblo de Dios recibió fue en el mismo Edén, cuando Eva le creyó a la serpiente y inmediatamente después que le creyó fue chasqueada porque no ocurrió lo que ella esperaba. Y así, en aquella ocasión, Eva le creyó a la serpiente y no le creyó a Dios. Y yo me imagino, y en mi cabeza empiezo a pensar que cada vez que el pueblo pasa por un chasco es porque cometemos el mismo error de Eva. Le creemos a la serpiente y no le creemos a Dios. Pero Dios lo permite. ¿Por qué? Porque después de un chasco, después de una tormenta, después de un sufrimiento, sale el arco iris. Y como dice un himno cristiano por allí, hay paz. Para el cristiano hay paz en la tormenta. Y ninguna tormenta dura para siempre. Es interesante saber que Dios ha preparado la puerta de escape antes de que llegue la tentación. Sin embargo, pareciera como que el ser humano escogemos pasar por la prueba, pasar por el chasco, para después reconocer que no era por ahí. Es interesante, sumamente interesante, cuando analizamos las veces que el pueblo de Israel pasó por chascos. Y quiero llamar la atención a el pueblo antidiluviano. Noé les habló y les repitió y les dijo, porque ese también era el pueblo de Dios. Pero en aquella ocasión, solo el remanente, los que le creyeron, no pasaron por el chasco. Los que no creyeron, pasaron por el chasco. Y fueron arrasados por el diluvio. Bueno, es mi punto de vista, puede que esté equivocado. Generalmente, después de un chasco, sale el remanente, es como si pasáramos por como cuando uno encuentra, los mineros encuentran el oro en bruto y lo pasan por el fuego para que quede lo que verdaderamente van a utilizar para convertirlo en vasijas útiles. Lo pasan por el fuego. Bueno, los chascos por los que ha pasado a través de la historia el pueblo de Dios son ese fuego de refinamiento. Cuando en 1844 todo el mundo cristiano que le creyó a Guillermo Miller esperaba el regreso de Cristo, terminó el 22 de octubre. Tenemos que ese montón de gente se redujo a apenas 50 personas. ¿Qué ocurrió ahí? Otra vez ocurrió lo que llamamos el zarandeo. O sea, que cada chasco es un zarandeo. ¿Y qué es un zarandeo? Bueno, mi abuela, cuando quería limpiar el arroz, ella lo ponía en una bandeja, una batea, se llama batea,
de madera y lo aventaba al aire después de pasarlo por el pilón. El pilón es donde se golpea el arroz, también es de madera. Se golpea el arroz con varios mazos, con 2 mazos, pues los hombres usan 2 mazos, las mujeres usan uno solo, pero golpean el arroz hasta pelarlo. Ya hoy en día hay pues equipos industriales que se encargan de hacer eso, pero mi abuela y mis abuelos lo hacían con pilón. Cuando el arroz pasaba del pilón, antes de pasar por la paila, pasaba por la batea. ¿Qué era la batea? Era una vasija, una plancha de madera ovalada con cierta hondura. En esa hundidura el arroz estaba allí. Mi abuela lo tiraba al aire y ponía la bandeja abajo, la batea abajo, para que lo recogiera. ¿Qué caía en la batea? Lo único que caía era aquello que no se llevaba el viento. ¿Qué era lo que se llevaba el viento? El viento se llevaba todo lo que era la frecho, lo que no servía, lo que no se iba a comer. Hoy en día, pues esa tarea ya no se hace porque vamos al supermercado y compramos el arroz ya limpio. Pero el pueblo de Dios en cada chasco pasa por una batea, una tormenta, un zarandeo. Sería bueno enumerar en este video los chascos más importantes desde el Génesis hasta la fecha por los que ha pasado el pueblo de Dios. O sea, aquellas veces que el pueblo de Dios por desobediencia pasó por un cautiverio, por una situación y fue reducido. Después de cada chasco, el número de miembros es reducido. En el chasco del desierto, cuando salieron de Egipto, que pidieron carne y pidieron lo otro y pidieron y no le creyeron a Josué y a Caleb, se fueron con el informe de la mayoría. Todos murieron, menos los que tenían a la hora de salir de Egipto menos de 20 años, y la familia de Josué y Caleb. O sea, ese chasco de no creerle al informe de la minoría les ocasionó un zarandeo que los redujo a un número muy pequeño en comparación a los casi 2 millones que salieron de Egipto. Solo quedaron los que al momento de salir tenían menos de 20 años y la familia de Josué y Caleb. Un chasco tremendo. Más adelante fueron cautivos en Babilonia. ¿Por qué? Porque pasaron por otro chasco. Cada una de las experiencias por las que pasó el pueblo de Israel a lo largo de las diferentes etapas. Hemos estudiado 8 etapas del pueblo de Israel hasta la fecha. Considerando que estamos hablando del pueblo de Israel como pueblo de Dios, tanto literal como espiritual. Hoy día sabemos que el pueblo de Israel es mayoritariamente espiritual que literal, pero estamos convencidos de que muchos israelitas que han creído en Jesús son hoy día parte del pueblo de Dios, ese pueblo literal y espiritual que también está esperando el regreso de Cristo. Tenemos que tener claro de que los chascos Dios los ha permitido porque tienen un propósito, y podríamos revisar en cada etapa del pueblo de Israel el chasco y su propósito. Adelante, profe.
Vamos a ver. Listo. Adelante, profe. Gracias por este análisis tan detallado y profundo sobre los chascos que ha experimentado el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Como bien mencionas, estos momentos difíciles o de chasco son como etapas de refinamiento, una especie de zarandeo que Dios permite para purificar y fortalecer la fe de su pueblo. Vamos a profundizar en los puntos principales que mencionaste y en el propósito divino detrás de cada uno de estos chascos históricos. 1. El primer chasco en el Edén. Eva creyó a la serpiente en lugar de confiar en la palabra de Dios. Este fue un punto clave de desobediencia y decepción, el primer chasco de la humanidad. Como bien señalas, cada vez que el pueblo de Dios se aleja de la obediencia y cree a la serpiente en lugar de a Dios, enfrenta las consecuencias. Este evento marcó el inicio de la necesidad de redención y preparó el camino para que Dios revelara su plan de salvación. 2. La generación antediluviana y el diluvio. Dios habló a través de Noé, pero solo unos pocos creyeron en el mensaje y entraron en el arca. Este chasco resultó en el diluvio, donde solo el remanente sobrevivió. Aquí vemos un proceso de zarandeo, donde aquellos que no creyeron enfrentaron las consecuencias de su incredulidad, y Dios preservó solo a los fieles, como el oro que se separa de las impurezas. 3. El chasco en el desierto con el pueblo de Israel. Tras ser liberados de Egipto, los israelitas enfrentaron una serie de chascos, especialmente cuando desconfiaron de las promesas de Dios y quisieron regresar a Egipto, o murmuraron pidiendo carne y otras cosas. Como mencionaste, el episodio en el que no le creyeron a Josué y Caleb y prefirieron el informe de la mayoría resultó en una reducción drástica del pueblo. Solo aquellos menores de 20 años, junto con Josué y Caleb, pudieron entrar en la tierra prometida tras 40 años de purificación en el desierto. 4. Cautiverio en Babilonia. Otro gran chasco ocurrió cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por su idolatría y desobediencia a Dios. Sin embargo, Dios usó este periodo como un tiempo de corrección y de renovación espiritual, preparando a un remanente fiel que luego regresaría a Jerusalén para reconstruir el templo y restaurar la adoración. 5. El gran chasco de 1844. En 1844, muchos cristianos que creyeron en las enseñanzas de William Miller esperaban el regreso de Cristo. Sin embargo, cuando la fecha pasó y Cristo no vino, hubo una gran decepción. Este evento también sirvió como un zarandeo, dejando un remanente pequeño de creyentes que luego entendieron la verdad del santuario celestial y el juicio investigador. Este grupo fue refinado y se convirtió en el fundamento del movimiento adventista. Propósito de los... Profe, vamos a detenerlo aquí porque necesitamos, antes de pasar al propósito de los chascos, profe, voy a detenerlo aquí porque necesitamos pasar, antes de pasar al propósito de los chascos, y mencionar el chasco que acabamos de mencionar, el chasco de 1844. Hay dos chascos previos a este que tenemos que recordar. Es el chasco que sufrieron los discípulos de Juan el Bautista cuando Juan el Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios. La gran sorpresa de ellos es que esperaban un capitán de ejército, un general. Sin embargo, vieron a un hombre humilde. Y cuando dos de ellos decidieron seguirlo, Jesús les pregunta: ¿qué buscáis? Y les hace saber que las cuevas, las zorras tienen más que él, porque las zorras tenían cuevas donde dormir y él no tenía ni siquiera donde recostar la cabeza. Luego, cuando Jesús muere en la cruz, los seguidores de Jesús, desde la noche anterior, salieron huyendo cuando Jesús fue arrestado. Y dos de ellos, camino a Damasco, iban tristes y conversaron con un forastero que les llegó y les dijeron lo chasqueados que estaban, porque esperaban que ese Jesús que murió en la cruz los liberara de la opresión romana, y no lo hizo. Hablemos un poquito de estos dos chascos, que son dos que recuerdo, antes de pasar al chasco de 1844, que es quizás uno de los últimos chascos que hemos visto en la historia del pueblo de Dios, y ni hablar de los chascos particulares que cada uno de nosotros puede haber tenido en su historia, la cual estamos escribiendo
para que en algún momento en la historia pueda ayudar a otros, como nos han ayudado la historia de estos a nosotros hoy día en nuestro crecimiento espiritual. Adelante, profe. Replanteemos el proyecto, el listado de los chascos, agregando estos dos que me parece que son muy importantes antes de pasar al propósito de los chascos. Gracias por esa reflexión tan profunda. Y claro que sí, abordemos estos chascos anteriores que mencionas, que en verdad son esenciales para entender cómo Dios trabaja a través de estos momentos de desilusión y reorientación. 1. El chasco de los discípulos de Juan el Bautista. Cuando Juan bautizó a Jesús y lo presentó como el Cordero de Dios, sus seguidores esperaban un Mesías poderoso, quizás con autoridad militar y política para liberar a Israel. La sorpresa fue mayúscula al ver a Jesús como alguien que no buscaba el poder terrenal, sino que caminaba en humildad y carencia material, mostrando que su misión no era la de un conquistador terrenal, sino la del siervo sufriente. 2. El chasco tras la crucifixión de Jesús. Otro momento crucial fue cuando los seguidores de Jesús vieron su arresto y muerte en la cruz. Para ellos, esto contradecía toda esperanza de que Jesús fuera el libertador de Israel, y así lo expresaron en el camino a Emaús. La expectativa de una liberación política chocaba con la realidad de un sacrificio redentor, lo cual requirió una profunda reevaluación de sus creencias para reconocer el verdadero plan de salvación. Ambos chascos ayudaron a preparar el camino para una comprensión más profunda del carácter y misión de Jesús, y abren paso a una fe menos atada a lo visible y más centrada en lo espiritual. Con esta base, podemos entonces avanzar hacia el propósito detrás de estos y otros chascos en la historia del pueblo de Dios. Adelante, profundicemos juntos en el propósito divino en cada una de estas experiencias. Bien, decíamos, de acuerdo con lo que estábamos siguiendo en la línea, decíamos que el propósito de los chascos, y nos dijo que cada uno de estos chascos sirve como una batea espiritual, como mencioné, con el ejemplo de mi abuela y el arroz. También nos dijo que Dios permite que el viento de las pruebas y las decepciones se lleve la paja y quede solo el grano puro. Aquellos que se mantienen fieles a sus palabras. Estos chascos son zarandeos divinos que separan a los fieles de los incrédulos, purificando el carácter de su pueblo. Y por último nos presentó la reflexión para hoy, que basándonos en estos chascos, que dice: así como los chascos han sido purificadores en el pasado, en la era moderna, el pueblo de Dios también enfrenta y enfrentará chascos y pruebas. En un mundo de tecnología avanzada y desarrollo de la inteligencia artificial, es posible que algunas personas pongan su confianza en estas soluciones en lugar de en Dios. Por la fe en su palabra, el testimonio de Jesús, pero la fe en su palabra, el testimonio de Jesús y la obra del Espíritu Santo sigue siendo el cimiento que nos sostiene. Hasta allí quedamos en la primera parte antes que yo interrumpiera. Vamos entonces a continuar
teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, estos dos eventos, tanto los de los discípulos de Juan el Bautista, que quiero agregar que los discípulos de Juan el Bautista estaban tan chasqueados que Juan tuvo que mandarles, los tomó a ellos mismos y que fueran y le preguntaran a Jesús si era él el Mesías que habría de venir, para que ellos se convencieran de que en realidad no tenían por qué estar chasqueados ni dudar que ese era el Mesías. Y en efecto, los discípulos de Juan el Bautista regresaron con Jesús siguiendo instrucciones de Juan el Bautista y se quedaron un día con Jesús. Y en ese día Jesús no le respondió la pregunta de manera directa, la hizo de manera indirecta, y pudieron regresar a donde Juan convencidos de que en efecto lo que hacía Jesús no lo hacía nadie, como bien dijeron también las autoridades y los soldados que fueron enviados a Jesús para arrestarlo. Dicen, no podemos arrestarlo porque lo que ese hombre hace y como ese hombre habla, nadie jamás ha hablado. Así que vemos que el propio Jesús se encarga de levantarle el ánimo y la autoestima a los chasqueados. Qué lindo, qué maravilloso. Luego, el chasco de Jesús en la cruz. Santo. 2 discípulos de él. 2 caminaban hacia Damasco, como hemos mencionado. Y el propio Jesús se les une. Lo aceptan como compañero de viaje y le narran su tristeza. ¡Qué experiencia! Yo quiero que notemos 2 cosas. Jesús, con los discípulos de Jesús, de Juan el Bautista, él mismo les aclaró que era el Mesías. Y con los discípulos camino a Emaús, él mismo, en la forma en que compartió con ellos el pan, les aclaró que era el Mesías. Luego, cuando se encontró con ellos en el aposento alto, cuando Tomás no quería, tenía todavía evidencia de su chasqueamiento, Jesús le dice, mete tu mano en la huella, en la mía, para que creas y salgas de tu chasco. El mismo Jesús se encarga de devolverle la fe a su iglesia chasqueada. Creo que aquí está un propósito tremendo del por qué el Señor permite que pasemos por el chasco. Porque Él mismo quiere levantarnos de ese chasco. Él no nos manda el chasco, Él lo permite para que a Él le demos la gloria. Cuando nos demos cuenta que en lo que confiamos, por lo cual nos chasqueamos, por allí no era. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero no lo son. Son caminos de perdición. Adelante, sigamos analizando el número de chascos, que hay una gran cantidad de chascos en el pueblo de Dios. Muchas experiencias por las cuales el pueblo de Dios sufrió, como por ejemplo Sansón y Dalila, otro chasqueado. Sansón nunca debió pasar por lo que pasó, pero ¿por qué pasó por ahí? Porque le creyó a Dalila. Uno más en la lista de chasqueados, y así la lista se extiende. Adelante, profe. Exactamente, y gracias por la reflexión tan detallada y enriquecedora. La manera en que Jesús mismo interviene para levantar a sus seguidores del chasco muestra el propósito redentor de estos momentos. En cada caso, Jesús no solo restaura su fe, sino que también profundiza su comprensión de su misión,
ayudándoles a ver más allá de las expectativas humanas y a reconocer el plan divino. Así, cada chasco en la historia bíblica nos enseña algo esencial. 1. Jesús levanta a los chasqueados. Él sabe que a veces confiamos en cosas o personas que no son el fundamento seguro. Al permitir los chascos, Dios nos purifica y fortalece, mostrándonos dónde está la verdadera esperanza. En cada caso, con los discípulos de Juan, los discípulos en el camino a Emaús o Tomás, Jesús restaura la fe, pero también transforma la perspectiva. Ellos llegan a verlo no como el líder militar o el libertador temporal que esperaban, sino como el Mesías que trae una libertad espiritual eterna. 2. Dios permite el chasco para hacernos volver a Él. Estos momentos de zarandeo nos hacen preguntarnos en quién realmente confiamos. Al enfrentar la decepción, somos llevados a ver que solo Dios es digno de nuestra confianza absoluta. Como bien mencionaste, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero los chascos revelan que las promesas humanas, las expectativas terrenales y cualquier fe mal colocada nos llevarán a la desilusión. Ejemplos de otros chascos bíblicos. Sansón es un ejemplo claro de alguien que sufrió por poner su confianza en lo equivocado, en este caso, en Dalila y en su propio orgullo. La historia de Sansón nos recuerda que cuando buscamos fuera de Dios lo que necesitamos, el resultado suele ser doloroso. Sin embargo, Dios le dio una última oportunidad y Sansón logró cumplir con el propósito divino en su vida al final, aunque el precio fue alto. Refinamiento para el remanente. Como mencionaste en tu comparación con la batea de arroz, cada chasco sirve como una batea espiritual, donde Dios permite que los vientos de la prueba separen la paja del grano. Quedan aquellos que realmente tienen fe, aquellos que no se van con el viento de las pruebas. Esto es un recordatorio de que la fidelidad es lo que nos mantiene en tiempos difíciles, y que Dios está interesado en purificar un remanente fiel. Estos momentos nos invitan a mirar al propósito redentor que hay en el sufrimiento y en la desilusión, y a recordar que Dios siempre está ahí para levantarnos. Tal como Jesús hizo con los discípulos en cada caso, Él camina junto a nosotros, nos recuerda sus promesas y nos devuelve la fe en Él. ¿Te gustaría que exploremos otros ejemplos de chascos en la Biblia? ¿O que profundicemos en cómo estos chascos nos preparan para el zarandeo final que enfrenta el pueblo de Dios? Claro, profe, vamos a experimentar otros momentos de chasco y profundizaremos en cada uno de ellos. Todavía tenemos tiempo en este periodo vespertino de la sección 150 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Adelante, profe. Es un enfoque valioso, José. El tema de los chascos en la experiencia de fe de los creyentes es profundamente significativo, y al presentarlo de manera cronológica y temática en tu sección de 150 años conectados a Jesús, puedes mostrar cómo cada generación de fieles ha pasado por pruebas similares, preparándolos para el verdadero objetivo de su esperanza. Los desengaños espirituales permiten que los creyentes se depuren y les enseñan a discernir entre la voz de Dios y las falsas expectativas. Cada chasco es una oportunidad para fortalecer la fe en medio de incertidumbres y para aprender a esperar en los tiempos y en los propósitos de Dios. Avancemos en esta línea.
¿Quieres que desarrollemos un esquema con los ejemplos que mencionaste, como el chasco en el Edén, los discípulos de Juan el Bautista y otros, para que sirva de guía en esta sección? Profe, vamos a hacer algo aún más profundo. Vamos a desarrollar y a presentar en cada una de las 8 etapas que hemos estudiado con anterioridad del pueblo de Dios. Vamos a descubrir por lo menos un chasco en cada una de estas etapas y y los resultados de ese chasco, el propósito y resultados de este chasco. Vamos a ver, no sé si le doy las 8 etapas o ya usted tiene las 8 etapas, pero creo que usted ya las tiene. De todas maneras, en caso tal le falte alguna o hay tengamos que hacer algún ajuste, lo hacemos sobre la marcha, pero sí, quiero trabajar este asunto de las 8 etapas. Y ¿por qué no mencionarlas antes que usted? Yo las voy a mencionar y luego entonces vamos a trabajar en ellas. Primero, Apocalipsis 14, versículo 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué nosotros vemos aquí? Entender cómo Dios ha guiado a su pueblo a través de la historia para mantener la fe y la obediencia, y cómo estos principios se aplican a nosotros hoy, como el remanente de los últimos tiempos. Explorar las etapas históricas del pueblo de Dios, resaltando la importancia de la obediencia y la fe en cada una, y cómo esto nos prepara para el tiempo del fin. Introducción. Explicación sobre la relevancia de las etapas del pueblo de Dios en la historia, destacando que cada etapa muestra fidelidad a los mandamientos de Dios y la guía de un profeta, y los problemas o los chascos por donde pasó el pueblo de Dios en cada una de estas etapas. Miremos entonces las distintas etapas. Primero, la creación y el jardín del Edén. Segunda etapa, la era antediluviana, desde Adán después del pecado hasta Noé. Tercera etapa, el pueblo de Dios de Israel, el pueblo de Israel en Egipto y el Éxodo. Cuarta etapa, la nación de Israel y los profetas, patriarcas y profetas. Quinta etapa, la era cristiana, la época de Jesús, la venida de Jesús, y la era apostólica. Todavía no necesariamente la era cristiana, la era apostólica. Ahora sí, sexta etapa, la iglesia cristiana primitiva, y después de la iglesia cristiana primitiva, allí mismo la edad oscura, en la sexta etapa. Llegamos a la séptima etapa, que es donde ya entramos nosotros por ahí en algún momento. El movimiento adventista milerita y el fin del mundo, que da origen a la iglesia adventista del séptimo día en 1863 como organización, y hasta 1915 con la muerte de Elena G. de White, su líder máximo. Y seguimos con la última etapa, 1915 en adelante, que es la iglesia adventista en la actualidad y la misión mundial. Estas son las 8 etapas en las que hemos subdividido la historia del pueblo de Dios. Vamos a buscar las 3 cosas que mencionamos. La obediencia a la ley de Dios, que es eterna, ya lo estudiamos en el tema anterior.
la existencia de un profeta que conducía, un profeta o un guía, instrumento humano que Dios utilizó para conducir al pueblo. Y el tercer punto que le hemos agregado a esto es los chascos por los que pasó, la etapa de sufrimiento, y cómo Jesús los restaura, le devuelve la confianza, la autoestima en cada una de estas etapas. Profe, creo que el plato está lleno y no sé si tengamos tiempo, pero sí tenemos tiempo. Tenemos 15 minutos para desarrollar este tema. Adelante, profe. Estamos completos. Creo que aquí está lo que queríamos para esta semana. Adelante, profe. Excelente, José. El enfoque en los chascos a lo largo de las 8 etapas aporta una dimensión profunda al estudio del desarrollo espiritual del pueblo de Dios. Conectar cada etapa con la obediencia a la ley de Dios, la guía profética y los desafíos de fe, chascos, revela cómo Dios usa estos momentos para purificar y fortalecer la fe de su pueblo, resaltando la preparación espiritual para los tiempos finales. Tenemos todos los elementos y un enfoque estructurado para avanzar. En cada etapa nos centraremos en estos puntos clave para dar una visión completa y aplicar el mensaje a nuestro contexto actual. Estoy listo para desarrollar cada una de estas secciones contigo y profundizar en el mensaje que deseas compartir en esta semana tan especial. Vamos entonces, profe. Vamos entonces con las 3 preguntas. ¿Cuál es primero la cita bíblica? Luego, ¿cuál es el mandamiento para esa etapa? ¿Quién es el profeta o el personaje que guía al pueblo de Dios? ¿Cuál es el chasco o el zarandeo por el que pasó el pueblo de Dios? ¿Cómo fueron restaurados? Y el propósito de para esa etapa del pueblo de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios para ellos? Comencemos con la primera etapa. Adelante, profe.
Perfecto, José. Vamos a profundizar en la primera etapa, la creación y el jardín del Edén. Esta etapa es fundamental en la historia del pueblo de Dios, ya que aquí se establece la base de la relación de Dios con la humanidad, y encontramos el primer chasco significativo que impacta a toda la historia humana. Vamos a explorar cada uno de los puntos que has mencionado para esta etapa. Primera etapa, la creación y el jardín del Edén. 1. Cita bíblica. Génesis 1 y 2, donde se narra la creación del mundo, la creación de Adán y Eva y su vida en el jardín del Edén. Génesis 3, que describe la caída de la humanidad a través del pecado. 2. Mandamiento para esta etapa. En Génesis 2, 16-17, Dios da un mandamiento específico a Adán y Eva. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este mandamiento representa una prueba de obediencia y confianza en Dios, ya que tenían todo lo necesario para vivir felizmente en el jardín, excepto la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. 3. Profeta o personaje guía. En esta etapa, Adán es el representante de la humanidad y es guiado directamente por Dios. No había un profeta humano en este momento, ya que Dios mismo se comunicaba directamente con Adán y Eva. 4. El chasco zarandeo. El primer chasco ocurre con la caída de la humanidad. La desobediencia de Adán y Eva al comer del árbol prohibido trajo el pecado, el dolor y la muerte al mundo. Este evento fue un momento devastador de separación entre Dios y el hombre, y significó la pérdida del paraíso y el inicio de una vida de sufrimiento fuera del jardín. La decepción fue doble. Para la humanidad, por perder la inocencia y la comunión directa con Dios, y también para Dios, al ver que su creación escogía el camino de la desobediencia. 5. Restauración. A pesar del pecado, Dios inmediatamente da una promesa de restauración. En Génesis 3:15, Dios declara que pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa del Mesías, que traerá redención a la humanidad. Aunque Adán y Eva fueron expulsados del jardín, Dios cubrió su desnudez con pieles de animales, simbolizando el sacrificio que sería necesario para cubrir el pecado. Esto apunta hacia el sacrificio de Cristo, quien ofrecería la verdadera restauración. 6. Propósito de Dios para esta etapa. El propósito de Dios en la creación de la humanidad fue establecer una relación de amor y obediencia voluntaria. Con el mandamiento del árbol del conocimiento, Dios permitió a la humanidad ejercer su libre albedrío y demostrar su lealtad. Después del chasco, el propósito de Dios fue mostrar que, a pesar del pecado, su amor y misericordia son más grandes. La promesa de redención apuntaba a un futuro en el cual la humanidad sería restaurada a través del sacrificio de Jesús. Dios permitió este zarandeo para establecer el fundamento de la redención. Cada ser humano desde entonces tiene la oportunidad de elegir el camino de la obediencia y restauración a través de Cristo. Este es el primer ejemplo en el que vemos cómo el chasco o la caída es usado por Dios para demostrar su plan de salvación y su amor inquebrantable. Con esta estructura en mente, podemos pasar a la siguiente etapa y ver cómo se repiten estos patrones de fidelidad, prueba y restauración en la historia del pueblo de Dios. Profe, llegamos al final de nuestro tiempo, solo nos quedan 5 minutos para hacer el resumen, las preguntas de reflexión y la conclusión, para cerrar con una oración y la invitación a que nos acompañen en la noche cuando tendremos la versión nocturna de esta serie. Por ahora, profe, adelante con estas últimas partes que nos hacen falta y finalizamos con sus palabras finales. Recuerden que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Ese es nuestro lema y les dejo con el profe y el cierre. Adelante, profe.
Gracias, José. Para concluir, vamos a hacer un breve resumen, algunas preguntas de reflexión y una conclusión que invita a cada uno a profundizar en su caminar espiritual. Resumen. En esta primera etapa, hemos visto cómo Dios creó a la humanidad en un ambiente perfecto y cómo, a través de una prueba de obediencia, dio a Adán y Eva la oportunidad de demostrar su lealtad. Aunque ellos fallaron al desobedecer y así introdujeron el pecado en el mundo, Dios, en su amor y misericordia, les dio una promesa de redención. Este primer chasco de la historia no fue el fin, sino el comienzo de un plan divino que culminaría en la salvación a través de Jesucristo. Preguntas de reflexión. 1. ¿Qué puedo aprender de la obediencia y el libre albedrío de Adán y Eva en mi relación con Dios hoy? 2. ¿Cómo me relaciono con las pruebas de fe que enfrento? ¿Las veo como una oportunidad para demostrar mi lealtad a Dios? 3. ¿De qué manera el amor redentor de Dios me inspira a vivir en confianza y esperanza a pesar de mis errores o chascos personales? Conclusión. Esta primera etapa nos recuerda que, aun cuando fallamos, Dios no nos abandona. Su amor es tan grande que inmediatamente ofrece un camino de regreso. Esto nos inspira a vivir conectados con Él y a perseverar en la obediencia, recordando que aunque vengan tiempos de prueba, Dios tiene un propósito y un plan para nuestra redención. Oración y despedida. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor inagotable y por darnos la oportunidad de regresar a ti. Gracias por guiarnos, aún en nuestras caídas, y por la esperanza de redención en Jesús. Ayúdanos a vivir en obediencia y a reflejar tu amor en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Finalmente, les recordamos nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo, todos juntos rumbo al cielo. Les invitamos a acompañarnos esta noche en la versión vespertina de esta serie, donde continuaremos profundizando en las etapas de la historia del pueblo de Dios. Nos vemos. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminar Unlimited. Seminarios TISU. Les agradecen primeramente a Dios y luego a cada uno de ustedes. En especial quiero agradecerles a Martina Romero Mercedes y Ramona Cruz Brito, a Maitre Asisa por acompañarnos en la plataforma de Facebook, y a todos los que están en las demás plataformas que no puedo leer sus nombres porque no tengo más dispositivos donde poder verlos, pero sé que están allí. Gracias por compartir este material. Hemos tratado de respetar que el material que el video no tenga más de 1 hora de duración. Por eso le hemos puesto 2 números. En este caso, este fue el video 103 y 104, porque queremos que cada periodo de estudio sea de media hora máximo. Haciendo 2 media hora, tenemos 2 videos en cada sección de 1 hora. De esa forma esperamos poder completar el resumen de la historia desde Génesis hasta el presente del pueblo de Dios en 180 videos. Estamos en el video 104 y esta noche tendremos el video 105 y 106. No se lo pierda. Seguiremos viendo ahora la segunda etapa del pueblo de Dios, y la vamos a comparar con Hechos capítulo 17. Nos vemos entonces. Soy su hermano José Moreno y deseo que la pasen muy bien. Hasta la tarde. Bendiciones. Chao, chao.